Bien amigos, buenos días. Vamos a dar comienzo a la parte pues crucial de la- del estudio de la prehistoria sagrada de la literatura israelí, temas contenidos pues en infinidad de libros considerados sagrados en toda la tradición mística de los pueblos en el mundo entero. Aquí hablamos de todo lo que ha sucedido en la prehistoria como algo que no pertenece ni tan siquiera al Génesis 1. Y hemos dicho y tenemos que aclarar que el Génesis 1 y todos los libros de la Biblia fueron, digamos, escritos a puño y letra, copiados de las escrituras egipcias en lengua aramea. Luego viene digamos, la compilación de los datos y entonces mejora un poquito la retórica, porque ya viene la cuestión de la organización y la perfección de la cábala y la organización y la perfección de la lengua aramea en lo que hoy día se conoce como la lengua hebrea. Esto solamente tiene, digamos, esto solamente tiene evento aproximadamente unos 2000 años antes de Cristo, en el calendario gregoriano. Porque esto es realmente una cuestión ya, cuando se redactaron los libros de la Torá, que entre otras cosas Torá significa tarot, pero como en la lengua hebrea se escribe hacia la izquierda, de derecha a izquierda. Tarot es un reflejo, pues, una reflexión de las tablas del tarot egipcio, y por eso se llama la Torá. Y el tarot egipcio son las escrituras sagradas de la cultura egipcia. En este momento sí estamos hablando de la cultura egipcia. Y la cultura egipcia se resume en lo que hoy en día ha ido quedando resumida en lo que hoy en día es el Egipto moderno. Pero no siempre fue el Egipto moderno. En otros videos anteriores habíamos dicho que la palabra Egipto significaba extranjero, y alrededor de la llanura indogangetica, todo lo que estuviera alrededor, lejos de ahí, tierra extraña, tierra lejana, separada de la llanura indogangetica, se llamaría Egipto. De manera que aquí están incluidos libros, textos impresos en piedras, en tablas de madera, pergaminos y papiros que ya existían cuando Moisés se dispuso contratar con el Brahmana, digamos, el sacerdote de Aarón de las Escrituras era un Brahmana. Un Brahmana es un sacerdote Brahman que son, digamos, adoradores de Brahma. Y Brahma, pues, habíamos dicho que
se expresaba a través de la boca de sus brahmanas, o sea, de sus sacerdotes, de sus místicos. Y esos místicos, pues lógicamente eran indios. De allí, de esas escrituras, es donde sale el sánscrito. Y la palabra sánscrito también significa sagradas escrituras, es una, digamos, una latinización del término escritura sagrada. Y lo que antes era, pues, manuscritos, que llamaba libro sagrado de Manú, porque como eran escritos con la mano, manuscrito significa escrito con la mano, los manuscritos sagrados ya se convirtieron en lo que más tarde se empieza a llamar Sagradas Escrituras. Y esas Sagradas Escrituras son compiladas en muchos libros del Oriente, y esas Sagradas Escrituras es lo que se denomina el Tantra del Oriente. Ya para el mundo de Occidente ya es más tardío, ya se aparece lo que es, digamos, la Torá y lo que es posteriormente la Biblia. La Biblia no era un libro, originalmente no era un libro, porque digamos los pueblos, digamos, que se estaban fusionando y estaban mezclándose y estaban constituyendo despacio muy paulatinamente a lo que hoy en día se llama el pueblo de Israel, y la cultura judía, pues realmente ellos no conocían, no tuvieron más apoyo, digamos, más apoyo didáctico que las piedras, y que los pergaminos, y solamente podían hacer lo que ellos veían que los demás hacían en la civilización. Que en la civilización había libros, pero a los libros no se tenían acceso por parte de los hebreos. Y si nos imaginamos un libro Atlante, pues un libro Atlante un hebreo, una persona de baja estatura no tiene la suficiente capacidad para abrir, leer y entender o interpretar una escritura de un libro Atlante, porque evidentemente puede entenderse que se trataba de unos libros enormes, unos libros gordos, grandes, un poquito más grandes que la mano. Abriendo un libro de esos tendríamos un tomo, digamos, de hojas de papel, de hojas de hojas de pergamino o de papiro, pieles de toro, vegetales que se entretejían, y se formaban esos libros donde ellos escribían. Eso era su tecnología, su nivel de su capacidad para editar sus propios textos. De esos libros existen unas versiones, pero esos libros, el que diga que interpreta esos libros no es sincero, no está diciendo la verdad, porque realmente están escritos en unos idiomas antiquísimos que nadie los entiende. Nadie los entiende porque están en otros códigos, escritos en códigos diferentes. Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, códigos para escribir y para códigos que no pasan, digamos así, por ejemplo, de 10 sílabas o de 10 letras. Pasan. Muy difícil encontrar una palabra de más de 10 letras. Es fácil encontrar una palabra de una sola letra, de una sola sílaba, como en el hebreo, que todas son consonantes, no existían las vocales, pero eran
se escribía letra por letra. Entonces el código de escritura de ellos era único, era único. ¿Por qué se llamaba un código único? Porque los caracteres se basaban en una sola letra, y esa letra también servía como número. Y en esos libros antiguos que ya no conocemos, que ya no los podemos ver, sino a través de visiones lúcidas de sueño y en las meditaciones profundas, los podemos llegar a ver porque los tenemos en nuestros recuerdos, los tenemos grabados en la memoria espiritual. Y si nos adentramos en nosotros mismos meditativamente para consultar con Dios y nos permita estudiar en esos registros que se llaman acásicos de la naturaleza, es preciso que nos vamos a encontrar con estos libros gordos, tan grandes como el tamaño de una mesa actual, una mesa de comedor actual. Temas interesantes de la prehistoria de la literatura hebrea, como el siguiente, es el que vamos a encontrar hoy aquí y vamos a estudiar aquí a gran velocidad, sobre la visión de las 4 bestias en el libro de Daniel capítulo 7, desde el verso 1 hasta el verso 8, y vamos a tratar de explicarlos en una forma más bien veloz, siendo un poquito más bien lacónico en la aplicación de estos tópicos. Dice el capítulo 7 del libro 1 de Daniel, esto vuelvo y repito, aparece en los libros, en el libro de Manú, un libro gordo. El libro de Manú era un libro gordo, solamente se puede ver a través de la meditación profunda. Entonces, y se puede interpretar esas escrituras a través de la meditación profunda. Y estos son escritos que aparecen en el libro gordo de Manú. En el año primero de Belsasar, dice Daniel acá, según Daniel, según la escritura, dice: en el año primero de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y vi que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. 4 bestias grandes. Ahora vamos a ver la primera bestia. Ya habíamos dicho en videos anteriores de dónde salen estas bestias, de dónde salen estos individuos. Yo creo que se trata de un lemuriano. Es un lemuriano, un gato, prácticamente un gato. Le salen alas, ¿no?, de grandeza, pues, y recordemos que, como lo hemos explicado en otros videos anteriores, el imperio, digamos, lemuriano era dirigido por una cabeza matriarcal, como los elefantes son matriarcales, así mismo era el imperio lemuriano. Entonces eran las mujeres las que mandaban. Aquí dice así: la primera era como un león y tenía alas de águila. Posible que le hayan salido alas de águila al murciélago, era como un murciélago. Aquí dice que tenía alas de águila. Eso soñó Daniel, porque todo se ve a través de los sueños. La clarividencia y la meditación profunda es el estudio a nivel de las visiones y las vivencias oníricas. Dice así: yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas, fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies. O sea, se paró en 2 patas, en dos pies como un hombre. Dice: a manera de un hombre, y se le dio corazón de hombre. Se volvió machorra la gatuna. Se volvió machorra. Vi luego una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. En su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas, y se le dijo: levántate y devora mucha gente. Eran hasta carnívoros.
estos muchachos. ¿De dónde salieron? De la promiscuidad de los sexos y de los géneros. En el gran show titánico del Hipoclanaus. En el show titánico del Hipoclanaus es donde se ve la catástrofe de la caída del Adán hebreo, según el Génesis 3, pero eso es un evento que corresponde a la prehistoria, no a la historia. Y eso sigue sucediendo todos los días, porque Adán es el hombre mismo y el que vive su experiencia, el que tiene su propia vivencia. Todo hombre se cae. Para que el hombre no se vuelva a caer es necesario educarlos desde niños. Napoleón Bonaparte le preguntaron, ¿a qué horas es necesario empezar a criar los hijos? Dice, es necesario educar a los niños 20 años antes de que nazcan los padres de sus padres. De manera que ya no hay tiempo para educar niños. Después de eso miré y vi otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado un dominio. De manera que todo esto son gárgolas, todo esto son el producto de la promiscuidad sexual entre los géneros, de la especie terrícola. Y fuera de eso también hubo quien se mezclara con los animales y salieron más monstruos peores que ellos. Y la guerra contra estos titanes, contra estos monstruos gigantescos, enormes, lógicamente que a eso es que se le llama el gran shock titánico del Hipoclanaus. ¿Y por qué se llama el Hipoclanaus? Porque es una comunidad científica. El Hipoclanaus es una comunidad científica a nivel, podemos decir que fue a nivel lemuriano, donde participaban los atlantes y también participaban las eminencias de la raza aria, porque ya las habían eminencias. Convivían las 3 razas, fue la lemuriana, la atlante y la aria, en el mundo, compartían el mismo planeta. Y las eminencias trataban de detener esa explosión demográfica desordenada y esa reproducción de las gárgolas fuera de control, fuera de los titanes monstruosos. Eso eran titanes monstruosos los que se reproducían a gran escala, porque todo dependía era de la necesidad sexual en la que cayó el hombre común. Entonces el hombre común se cayó, el Elohim se cayó, es decir, el andrógino cayó, se promiscuó con el otro género y de ahí comenzó a engendrar monstruos de su tamaño, monstruos de tamaños más grandes. Se mezclaban con los animales y no sabían a quién se parecía el monstruo. Después de eso miré y vi otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. La Biblia aquí adelante nos da una interpretación de esas, pero es que esa no es la interpretación, digamos, el nómeno del significado de todas estas escrituras. Eso solamente es una comparación que se hace con la recurrencia de los eventos, que los eventos recurren de una forma diferente. Hoy en día también Adán y Eva se comen la manzana, hoy en día también se engendran monstruos. Hoy en día también hay relaciones incestuosas, violaciones. Hoy en día también hay atropello contra las estructuras moleculares del ADN y de ahí se engendra gran cantidad de problemas en el mundo. Y por último dice la escritura, después de esto miraba yo en las visiones de noche y vi la 4ª bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies y era muy diferente de todas las máquinas, para llamarle pues bestia, ¿no?, a las máquinas.
que había visto antes de ella y tenía 10 cuernos. En las meditaciones profundas podemos, digamos, aseverar, en otros videos anteriores hemos explicado ya, se trata de la construcción de una enorme máquina agrícola, un bulldozer con muchos dientes, con muchos, todo, y eso era lo único que, la única manera de combatir con los titanes, con las fieras, con los monstruos del gran show titánico del Planos. Imaginémonos un bulldozer, digamos, del tamaño de un edificio de 10 pisos. Eso es lo único que podía acabar con ese problema. Y esto ya se reflejó ya en la revolución, digamos, de industrial. Después ya en nuestros tiempos, ¿no? La revolución industrial vemos que se inventaron, digamos, las máquinas, apareció el tractor primero que todo, apareció un tractor a vapor, y luego apareció el tractor pues movido por aceite, el tractor de gasolina y el tractor diésel, enormes máquinas de orugas, bulldozers enormes que son capaces de destruirlo todo si es necesario. Son herramientas que inventan para solucionar problemas, son herramientas. Eso se llama inteligencia humana. Los bulldozers no fueron construidos para matar gente, los bulldozers fueron construidos originalmente para trabajar la tierra, para remover tierra en grandes cantidades y toneladas. Y ya ese bulldozer, ya después vemos que digamos, lo que había sido, digamos, una invención, digamos, de los rusos. Los rusos inventaron el bulldozer de orugas. Y ya los alemanes copiaron esto a mediados de la Segunda Guerra Mundial. Copiaron la bestia de Daniel, copiaron, la imaginaron y la copiaron, la recordaron en su inconsciencia, en su subjetiva, recordaron este animal y lo volvieron a construir y lo utilizaron para trabajar la tierra. Pero se les vino a la cabeza que también servía para matar gente, para destruir a los pueblos enteros. Entonces se inventaron el cañón, montado sobre un bulldozer de orugas, que a eso le llamamos el tanque de artillería, tanque bélico. Por eso dice: mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió de entre ellos, y delante de él fueron arrancados los otros 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. El tanque de guerra inventado por los alemanes. Entonces todo esto tiene que ver pues con la prehistoria. La prehistoria sucedió en muchas ocasiones, muchas veces, a nivel de la raza atlante y a nivel de la raza aria. Ya se manifestó pues esto en el proceso apocalíptico de autodestrucción masiva del género humano, porque el género humano es una máquina orgánica que ha sido creada para evolucionar el espíritu. Pero como todo está previsto por Dios, por el creador de todos estos organismos, todos los organismos tienen un chip, por decirlo así, tienen un dispositivo a nivel pues molecular, que si se insurge o se corrompe el ser humano, inmediatamente se dispara el chip y empieza la autodestrucción masiva, y el organismo comienza a crear virus. Los organismos
creamos también con nuestras malas acciones virus que nos autodestruyen, que nos destruyen. Los virus son células de nosotros mismos, son hijos de nosotros mismos. Y eso sirve para que se autodestruya la máquina. En este momento la inteligencia artificial pretende crear ciertas máquinas que se parecen al ser humano, capaces de razonar y capaces de hacer grandes actividades, que el ser humano se queda pues inepto ante esos robots, digamos en cyborgs cibernéticos. Y entonces es posible que la inteligencia pues humana, antes de producir una gran cantidad de robots, pues en una forma masiva, fuera de serie, se preocupe por instalarle pues el microchip de autodestrucción masiva para en caso de que las máquinas se insurjan y se dispongan a destruir por completo a la raza humana. Buenos días.